Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, miércoles 21. Hoy la Iglesia recuerda a San Pío X, Papa. 21 de agosto compartimos la Santa Misa. Ofrezcamos esta Santa Misa gregoriana por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, de manera especial por el eterno descanso de Julio José Farías, José Dolores Cruz, Rufino Gama, María Orozco, Luis Medarde, Rodolfo Salazar, Mélido Antonio Peralta, Carmen Luisa Peralta, Paulo Godoy, Esther Serrano García, José Luis Campos, Rito Alvarado, Dani Miramonte, María Juana Rita, Elisa Duarte, Antonio Rafael Buitrón. Ofrezcamos esta Santa Misa por cada uno de nosotros, pidiéndole a Dios abundantes bendiciones. Hoy la primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel es una lectura que va dirigida de manera especial a los pastores, a los sacerdotes. Dice Dios directamente a Ezequiel: dile a los pastores que por haber descuidado el rebaño, que por no haberles hablado, por no haber estado pendiente de ello, mis ovejas se despistaron, se descarriaron. Mis ovejas se fueron por otro camino. Mis ovejas se las comió el lobo. Mis ovejas, mis ovejas, mis ovejas. Dios está reclamándole a aquellos que están encargados de cuidar el rebaño, el que las ovejas se hayan echado a perder, se hayan muerto, se hayan engordado, el lobo las destrozó. Hoy la palabra de Dios nos habla a los sacerdotes, que no hemos sido responsables con nuestras parroquias, con los feligreses, que no hemos amado a nuestro pueblo para servirle con la palabra de Dios. Pero también le habla a los padres, que son pastores de un rebaño pequeño, que han visto cómo sus hijos se fueron al vicio, se murieron en la droga, se fueron en el alcohol, están en la cárcel y no hicieron nada, no les dieron educación. Hoy la palabra de Dios nos invita a ser buenos pastores. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. Él me levantó y me liberó. Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. Jesús, Él me levantó y me liberó. Mira lo que hizo mi Jesús. Caminando con mi Cristo voy, caminando con mi Cristo voy, de prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando con mi Cristo voy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante la presencia de Dios nuestros pecados, reconozcamos ante la presencia de Dios nuestras faltas, cuando hemos sido malos pastores, con la familia, con el hogar, cuando no hemos estado pendientes. Pidámosle perdón a Dios porque a veces los hijos se descarrían, se van por otros caminos, muy de iglesia, muy de oración somos, muy cercanos a Dios, pero nuestra familia toda desviada, toda perdida. Pidámosle perdón a Dios por eso, porque no pusimos carácter, porque no pusimos ejemplo, correcciones al momento y nuestra familia se desvió y se perdió. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. 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 Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instruirla todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica. Concede benigno que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se tomaron la leche de ellas, se vistieron con su lana, sacrificaron las ovejas mejor alimentadas y no apacentaron el rebaño. No fortalecen las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastores y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores
para reclamarles mis ovejas y destruirlos, destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor: yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Todos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Todos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Todos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Todos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado.
Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos, hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvi. Meditamos hoy Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34 es un capítulo que es directamente para los pastores. ¿Y quiénes eran los pastores? Las personas encargadas de un rebaño. Personas que eran humildes, eran sencillas, se habían criado desde chiquiticos allá con las ovejas, nacían allá en los retablos donde estaban las ovejas, de niños jugaban así como los niños hoy juegan con los perritos, jugaban con las ovejas, se familiarizaban con las ovejas, conocían cómo eran las ovejas, cuántas eran, qué comían. Los pastores eran personas diestras, duchas, preparadas en el campo de las ovejas. Cualquiera no podía ser pastor, cualquiera no podía. Para ser pastor debía nacer siendo pastor. Debía nacer viviendo de esa manera. Y el ser pastor no es que era un trabajo muy gratificante, muy bueno, era un trabajo muy esclavizante. En Venezuela no hay rebaños grandes de ovejas, pero hay rebaños de vacas y de toros. Y en la mañana el que ordeña se tiene que levantar temprano, tiene que sacar las vacas, tiene que estar pendiente de la enferma, tiene que arreglar la cerca. Así era el pastor. Tenía que levantarse muy temprano a llevar el rebaño a tomar agua.
tenía que llevar el rebaño a comer pasto, y si no había pasto tenía que caminar horas y horas y días hasta llegar donde hubiera pasto, y ahí con una vara se quedaba viendo las ovejas. El pastor corría el sueño de sus ojos. El pastor no se podía quedar dormido, porque si se quedaba dormido, las ovejas se dispersaban, se apartaban. Las ovejitas buscando pasto, se iban por un precipicio, se iban a otro rebaño, las ovejas se apartaban y se iban lejos, llegaba el lobo, llegaba el oso, y el pastor tenía que hacer algo. Se defendía con la vara. La oveja que anduviera mal agarraba la vara, la torcía y le daba un solo varazo. Y santo remedio, se acomodaba. La oveja que estuviera enferma tenía que echarle la medicina, curarla. La oveja que estuviera dando a luz, pariendo, ahí la agarraba y la ayudaba. El pastor conocía el arte de pastorear las ovejas. Estar pendiente, desvelarse, trasnocharse, llegar del campo y traerlas, esquilarlas, sacarle la lana, bañarlas. Oye, esto era un trabajo mucho de lo duro, mucho de lo complicado, no como los trabajos de hoy día, que son más fáciles, más llevaderos. Era un trabajo que si llovía, tenía que quedarse mojando, buscar una cueva y ahí meterse. Que si caía la noche, tenía que dormir con las ovejas. No es que se quedaba por allá en una casa el pastor y las ovejitas se quedaban allá solitas, no. Ante la presencia de cualquier del ruido, el pastor agarraba y se despertaba. ¿Quién está ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? También a los pastores los robaban, los saqueaban, los mataban. La gente quería comer y quería agarrar, llegaban y mataban a los pastores y los apedreaban y los buscaban. Estaba sujeto el pastor a miles de peligros, a muchos problemas. Pero los buenos pastores hacían todo esto y muchas cosas más que hacían los pastores. Los pastores eran iletrados, no estudiaban, no se preparaban, no iban a escuela, nacían criando ovejas. Los pastores vivían lejos de la ciudad, a las afueras de la ciudad. Dentro de la ciudad no vivían porque eran despreciados, porque eran toscos, eran campesinos, eran bruscos, ordinarios, a la hora de hablar, a la hora de tener contacto. Y las ovejas también, no crean que las ovejas son muy bonitas como las vemos por ahí en la tele. Las ovejas también hacían sus necesidades, eran cochinas, pues hacían suciedad. El excremento, el orín y todo eso tenía que oler y tenían que estar lejos de la ciudad para que la ciudad no oliera mal. Los pastores vivían al margen de la ciudad, vivían separados, eran despreciados pero eran importantes, eran rechazados por la gente pero los necesitaban. Porque cuando la ovejita estaba buena, cuando estaba gordita, robusta, el pastor agarraba y se iba a la ciudad y decía, vendo mi oveja. Y la gente tenía que comer y decía, le compro la oveja. Y agarraba el pastor y le aprovechaba y le sacaba la lana. Y se iba a la ciudad y decía, vendo la lana. Y con eso hacían ropa y con eso hacían tela y la gente compraba la lana. Y ordeñaban la oveja y agarraba, le vendo la leche. O sea, el pastor, aunque era sacrificado, aunque bastante trabajo pasaba, se beneficiaba de la oveja. El esfuerzo, el empeño, el sacrificio que hacía valía la pena porque recibía de la oveja una ganancia económica. Pero habían pastores que ya no querían apacentar las ovejas, que ya no querían sacar las ovejas, sino que buscaban la más gordita, iban a venderla. Buscaban la lana, iban y se aprovechaban. Habían pastores malos que dentro del rebaño escogían la más bonita, la más hermosa, la más lechera, la que podía darle más beneficio y solamente pensaban en dinero. Pensaban en beneficiarse. Y cuando la oveja tenía hambre, ahí la hacía aguantar hambre. Y cuando la oveja tenía necesidad, la hacía aguantar necesidad. Que tenga sed no me importa, ahí que sufra la oveja. Y cuando el pastor se iba con las ovejas, el malo,
Y miraba al lobo, salía corriendo y dejaba que el lobo la dispersara. No, se enfrentaba al lobo. Y cuando el pastor miraba al oso, decía que se las coma el oso. Total, se va a comer una. A mí que no me coma. Y dele y se iba. Y las ovejas se dispersaban y iban para un lado y para otro lado. Y cuando llegaba la noche, se quedaba dormido. No le importaban las ovejas. Por eso usted puede leer el San Juan capítulo 10, versículo 11, donde dice, el asalariado, cuando ve venir el lobo, huye y deja las ovejas. Así habían pastores malos, que no les importaban las ovejas, que no les importaba el rebaño, porque eran asalariados. Pero los pastores natos, los pastores de nacimiento, los dueños del rebaño, eran buenos pastores. Cuidaban sus ovejitas, amaban sus ovejitas y las protegían. Y hoy el libro, ¿por qué les digo? Porque el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, hoy nos habla de los malos pastores, de esos pastores que no les importaban las ovejas, de esos pastores que se aprovechaban de las ovejas, de esos pastores que recibían un beneficio de la oveja, pero a la enferma la dejaban morir. A la oveja de flaca no le daban comida. Se beneficiaban de los animales, pero no los cuidaban, no los querían, los despreciaban. Y entonces Jesús, el profeta, llega a decir, así como un pastor puede ser malo cuidando el rebaño, así como un pastor puede ser bueno cuidando el rebaño, así también los sacerdotes, los profetas pueden ser buenos cuidando el rebaño o pueden ser malos. Así los padres de familia y las madres pueden ser buenas y pueden ser malas. Si un padre o una madre no cuida a su hijo, no lo protege, no lo educa, no lo enseña y se echa a perder, eso es culpa del papá. Aquí que no vengan a culpar a Dios. Si un padre de familia no se preocupa porque su hijo ande en buenos caminos y cae en la cárcel, eso es culpa del papá y de la mamá, que dejaron que sus hijos cayeran en vicios. Si un padre de familia no es un buen pastor, que se preocupa de sus hijos y se tuercen, se van por caminos que no son, allá se le va a echar la culpa al papá, allá se le va a echar la culpa a la mamá, igual que los sacerdotes. Si un sacerdote en una parroquia deja que las ovejas se vayan con los protestantes, no vengan a misa, tiene la iglesia vacía, no tiene pastoral, no ayuda a nadie, la iglesia se quedó sola, es más, cerraron hasta la iglesia. Ahí se tiene que preocupar es el pastor, ahí se tiene que cuestionar por qué se fueron las ovejas, por qué no están, por qué se apartaron. Cuando el pastor es malo, cuando el pastor no cuida, cuando el pastor solamente piensa cómo me beneficio de la oveja, que pasen la ofrenda, que recojan la colecta, que a mí me den lo que tienen que darme, a mí que me paguen, a mí que esto, debe preocuparse el pastor, porque está haciendo mal y las ovejas se le van a ir. Y ese es el reclamo de la primera lectura. Escúchenlo. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor y paren la oreja. En aquellos días el Señor me habló y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles. ¿Qué hacían? Esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que en vez de apacentar, de cuidar, de proteger al rebaño, buscan su propio beneficio, se apacientan a sí mismos. Es decir, la oveja que se muera, la oveja a mí solamente me da leche, lana y carne. De resto, si tiene sed no me importa, si tiene hambre no me importa, si está enferma no me importa, si el lobo se la come no me importa, si se descarría no me importa. Chao oveja. Hay pastores así, desentendidos con su rebaño. Hay sacerdotes. Hay padres y madres de familia desentendidos de sus hijos. Lo más importante soy yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Yo, mi ejercicio, yo y mi físico. Mis hijos, allá que los cuide el abuelo, allá que los cuide la abuela, la tía, yo no los voy a cuidar. La misa, ¿qué cuento de misa voy a estar haciendo? ¿Qué cuento de celebración? De visitar a un enfermo, de ir a atender a un preso, de ir a hacer una misa. Yo no voy a hacer eso.
Lo más importante es yo apacentarme y yo cuidarme. Y ese es el reclamo de Dios. Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas? ¿No deben los padres, no deben las madres preocuparse de sus hijos? ¿No deben los sacerdotes preocuparse de su rebaño? Sí, ¿y por qué no lo hacen? Porque se apacientan en sí mismos. Pero ustedes se toman la leche, se visten con su lana, sacrifican la oveja mejor alimentada, no apacientan al rebaño, no fortalecen la oveja débil, no curan a las enfermas ni cuidan de las que están heridas, no hacen volver al rebaño la descarriada ni busca la perdida, sino que la domina con crueldad y violencia. ¿Qué hacían los pastores? Solamente se beneficiaban, recibían la riqueza, la carne, la leche, la lana de la oveja y no se preocupaba por ella. Miraban a la enferma que se muera, miraban a la débil que se caiga, miraban al lobo que se las coma, miraban a la oveja necesitada de comida, de pasto, de agua y no le importa. Y así mucha gente, que solamente los padres se preocupan por sus hijos de vez en cuando se acuerdan y ya no más. Los sacerdotes se preocupan de su parroquia de vez en cuando. Los malos pastores son aquellos que cuando un católico le dice, padre, tengo un problema de fe. Yo no sé si ser católico o ser de otra religión. Yo aprendí en la iglesia católica que la cruz debemos respetarla, amarla y quererla, que en ella murió Cristo y nos enseña la palabra de Dios que nosotros debemos amar la cruz. Pero resulta que llegó a mi casa y me dijo alguien, mire, la cruz que usted tiene en su casa es maldita, porque Gálatas 3:13 dice, maldita la cruz. ¿Qué le digo? ¿Qué le respondo? Y el sacerdote, que es mal pastor, le dice, tranquilo, no le preste atención. Padre, me invitaron a ese culto, me invitaron a esa célula, me invitaron a participar con ellos. Vaya, Dios es el mismo. Pero padre, yo soy católica y ¿qué voy a hacer metida allá? No importa. Usted vaya tranquila, escúchelo y tome sus propias conclusiones. Dice la Biblia, ese pastor no le importa la oveja, está debilucha, está que se muere, está enferma. Le han metido en la cabeza cosas y no es capaz de cuidar. ¿Por qué no agarra la Biblia y le dice, mire, Gálatas 3:13 no dice que la cruz sea maldita. Gálatas 3:13 dice que Cristo se hizo maldición por nosotros, en la cruz muriendo. Pero si usted lee Gálatas capítulo 3, versículo 1, ahí San Pablo aclara, Gálatas torpes, ¿quién los hipnotizó para que estuvieran creyendo en otras cosas? Cuando nosotros le presentamos a Cristo, se lo presentamos crucificado. Y si usted lee Marcos 3:8, usted puede observar que la Biblia dice que Jesús dijo, el que tome su cruz y me siga, ese es discípulo mío. Y el que no, pues no puede ser discípulo mío. Y San Pablo llega a decir que la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan de fuerza. Y empieza el sacerdote a explicarle a la oveja. Y le empieza a decir que la cruz no es maldita, pero con la Biblia, y se lo enseña con claridad, le aseguro que esa oveja se recupera. El reclamo es para los malos pastores que ven a una oveja moribunda, enferma, llena de dudas y no le explican nada. El reclamo es para los sacerdotes que dejan su parroquia y se meten en una oficina y se encierran allá y no atienden a nadie. Llega la gente a confesarse, nadie se puede confesar. Llega la gente a visitar a un enfermo, no se visitan los enfermos. Llega la gente para una misa, no se le celebra la misa. Y entonces, ¿qué hace la oveja? Se muere, se decae, se deprime y ahí se viene al suelo porque esos pastores malos la dejaron sucumbir, la dejaron ahogar. Igual que los padres de familia. Llega su hijo con problemas, con dificultades, mamá. En la escuela hoy me enseñaron algo distinto a lo que usted. ¿Qué le enseñaron? Bueno, que el ser hombre o que el ser mujer no lo define el nacimiento,
que usted cuando sea grande, usted decide si quiere ser niño o quiere ser niña. Y yo estoy confundido porque yo soy niño, pero me dicen que puedo ser niña y llevar ropa de niña. ¿Qué piensa mamá? No se preocupe, hijo. Tiene que estar a la moda. Usted tiene que vivir como enseña la gente. Si a usted le enseñan eso, pues apréndalo. Si el papá es mal pastor y la mamá es mala pastora, le preocupa cero lo que piense la Biblia. En vez de agarrar la Biblia y decirle, mire, Génesis capítulo 2, capítulo 3 enseña que Dios hizo hombre y mujer. Y cuando el hombre fue llevado, le llevaron la mujer, dijo Adán, esta sí es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Se llamará Eva, porque de ella nació el hombre. Y le pone a aplicar que Jesucristo quiere el matrimonio del hombre y la mujer. Y le pone a explicar todo. Ese es un buen pastor. Aquel papá, aquella mamá que le explica con la palabra de Dios a sus hijos y le enseñan para que no se descarríen y los corrigen y les exhorta, aunque se vuelvan canzones y aunque se vuelvan fastidiosos y aunque sus hijos digan, ya no aguanto más, no te soporto mamá, no te soporto papá, yo no aguanto esto, yo no lo tolero más, me voy de la casa. Fue un buen pastor, fue un buen padre. Pero resulta que los padres, los sacerdotes, las personas que están al frente de un rebaño de personas, al frente encargado de seres humanos, se han olvidado de cuidarlo, de protegerlo. Y ese es el reclamo de la primera lectura. Pobrecito de ustedes, pastores, que se apacientan a ustedes mismos. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastores. Se han convertido en presa fácil de todo animal salvaje. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes, por las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. El rebaño, las ovejas se dispersaban, las ovejas se echaban a perder, se las comía el lobo, iban de un lado a otro lado, porque los pastores bien y chévere dormían. Es lo mismo que pasa hoy. Nosotros los sacerdotes nos hemos acostumbrado a estar metidos en una oficina, nos hemos acostumbrado a la comunidad de una casa parroquial, de una casa cural, de un lugar donde estamos encerrados. Ya no nos reunimos con los grupos, ya no hacemos movimientos de apostolado, ya no hacemos una celebración distinta, todo se vuelve monótono, se va la gente de la iglesia y se aparta que les vaya bien. Se va la gente de las misas, disminuyen las asambleas y nosotros ni pendientes, y a nosotros ni nos preocupa. El reclamo hoy a los pastores es que miren el pueblo sufriendo, los protestantes, es lo que dice Mateo 7:14. Vienen los falsos pastores, los falsos profetas disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces. Y se meten y le meten piojos, que las imágenes no hay que tenerlas, que María tuvo más hijos, que el rosario no hay que rezarlo, que la Eucaristía es una mentira, que es mentira que hay que confesarse, que yo no sé qué, que el pato y la guacharaca, que vamos a ser arrebatados. Y hablan, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla mentira. Y las ovejas andan confundidas, turulecas, dispersas, y nosotros no somos capaces ni en una misa explicar. Y los hijos suyos llenos de doctrinas y llenos de enseñanzas del mundo y llenos de barbaridades que el mundo le enseña, y los padres bien y chéveres, tranquilos, que ellos son grandes, que ellos decidan, que ellos crean lo que quieren, que ellos ya tienen su identificación, su ID, que ellos ya son grandes, tienen 13 años y pueden decidir qué hacer con su vida. Y tenemos padres irresponsables, pastores irresponsables, sacerdotes irresponsables, que el rebaño se está muriendo. Y termino con esto. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Padres, sacerdotes, mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mis rebaños. Se apacientan a sí mismos y no apacientan mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor, lo juro por mi vida. Me voy a enfrentar a esos pastores para reclamarle mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor. Ya mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. A esos pastores malos, a esos padres, a esos sacerdotes malos,
que no están pendientes de las ovejas, de alimentarlas, de cuidarlas, de ayudarlas, Dios le va a hacer un reclamo y un reclamo grave y los va a castigar gravemente por haberse dispersado, por haberse descarriado. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole al Señor por nuestras necesidades, pidiéndole al Señor por nuestras intenciones. Ante todo, pidámosle a Él por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, en nuestra vida, para que ustedes y yo seamos instrumentos de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia, libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los padres que están escuchando esta Santa Misa, para que se hagan responsables de la educación de sus hijos y no se la deleguen a los abuelos, a los tíos, para que se hagan responsables del rebaño que ha sido entregado en sus manos y puedan saber que un día le van a entregar cuentas a Dios por la dispersión, por el pecado, por el error que sus hijos cometieron, porque ellos no estuvieron pendientes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los sacerdotes que nos dedicamos a la pastoral, quienes Dios nos ha dado el encargo de llevar el rebaño, para que escuchando esta palabra, sepamos que hay un castigo para aquellos malos sacerdotes que no ejercemos bien el ministerio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por todas las ovejas, por todo el pueblo santo de Dios, para que, a pesar de tener malos pastores, busquen a Cristo, camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los sacerdotes que entregan su vida, por la predicación, por la evangelización, por la palabra, por el rebaño, para que Dios les premie el 100 por 1, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la parroquia Santa María la Mayor y San Julián, donde vamos a trabajar en España, para que Dios vaya preparando el terreno donde vamos a sembrar la semilla del reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad y de misericordia, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante el Señor nuestra vida, lo que somos y tenemos, presentemos nuestras ofrendas. Hoy presentamos el pan y el vino que representa nuestra fe en Dios divino. Cristo es el vino, el pan que el alma comerá. Derrotó a la muerte, nos has dado vida, cerró el abismo entre el mundo y Dios. Lo han crucificado y ha resucitado, pagó mi pecado, soy feliz. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y de paz, al conmemorar la fiesta de tu santo, que brillaron por su palabra y sus obras,
y promovieron con firmeza la concordia y el orden de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho. Gracias por acompañarme en esta Santa Eucaristía. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Todos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. El pueblo de Dios por el desierto andaba,
Oremos. Que esa comunión que hemos recibido, Señor, en la celebración de tus santos, produzca su fruto en nosotros, para que, movidos por su ejemplo e instruidos por sus enseñanzas, nos encienda en el amor de tu Verbo encarnado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal para la Santa Misa. No falten, los esperamos. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por la mañana que se levanta, el día canta y canto al Creador. Y por las tardes las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Viva María, la Inmaculada, la vencedora de Satanás. En esta iglesia hay una nube que al cielo sube en oración. En esta iglesia hay una nube que al cielo sube en oración. Viva María, la Inmaculada, la vencedora de Satanás.